Hola alumnos, alumnas, bienvenidos a una nueva clase de Introducción a la Química. Mi nombre es Marco Sibelio, soy profesor en la cátedra, algunos ya me conocen. El objetivo de esta clase es el tema de termodinámica y va a llevar 3 videos que van a encontrar en la página, junto con bibliografía que van a utilizar para desarrollar el tema, completarlo, con los docentes de cada comisión. Con los mismos harán también los problemas de la guía, más ejercitación que tengan a mano, y estamos a disposición, tanto los docentes de su comisión como yo personalmente, para evacuar cualquier duda que tengan al respecto. Vamos a comenzar con esto. Voy a compartir la pantalla. Como les decía, esta clase la voy a dividir en dos, y a esto habrá que sumarle una tercera. Lo que vamos a ver es el tema de termodinámica. Esta área de la química representa el estudio de las transformaciones de la energía. Es una disciplina que tuvo su auge, sobre todo en la Revolución Industrial, en Inglaterra, porque el objetivo era tratar de optimizar el funcionamiento de máquinas térmicas. De esta manera, la termodinámica recoge una amplia base experimental. Ustedes van a ver en estas clases y en materias superiores que van a cursar muchas ecuaciones, mucho tratamiento matemático. Sin embargo, no se dejen engañar, la termodinámica tiene su base fundamentalmente en la experiencia, en resultados de la experiencia. Y esa es una de sus fortalezas. También, otra fortaleza de la termodinámica, que la hace una herramienta tan potente, es que utiliza propiedades macroscópicas de la materia, como la temperatura, el volumen, la presión, la composición de un sistema. Es decir, todos parámetros que uno puede medir con el sistema como un todo. Y otra cosa importante es que no presupone un modelo atómico o molecular, es decir, no parte de un modelo, sino que parte de datos experimentales. Si bien luego en algún momento vamos a hacer uso de un modelo atómico para relacionarlo, no es indispensable para desarrollar los principios en los cuales se basa. Otro punto importante es que la termodinámica analiza estados de equilibrio. Es decir, un estado de equilibrio está caracterizado por un equilibrio mecánico, un equilibrio químico, o sea, composición constante, y un equilibrio térmico, temperatura uniforme. El hecho de que un sistema esté en equilibrio mecánico quiere decir que no hay ninguna fuerza neta actuando sobre el sistema como un todo. El siguiente, que tenga una composición constante, implica que no está ocurriendo una reacción neta en el sistema, y por lo tanto la composición del mismo permanece constante en el tiempo. Y finalmente, que esté en equilibrio térmico quiere decir que tiene una temperatura uniforme en el sistema, en todas las partes del sistema, y eso solo es posible si también el sistema se encuentra a la misma temperatura que el entorno, porque si no fuera así, habría un intercambio de energía, como vamos a ver en breve. Ahora, entonces, la termodinámica va a estudiar o sistemas en equilibrio o sistemas que parten de un estado de equilibrio y llegan a otro estado, es decir, se transforman. Pero los dos puntos iniciales y finales corresponden a situaciones de equilibrio. La termodinámica se basa en leyes, 3 leyes, de las cuales la primera es el objetivo de estas clases y es lo que ustedes van a estudiar en Introducción a la Química. Y las otras 2 las van a abordar en Química General. Y todos estos contenidos de termodinámica que nosotros estamos dando en esta materia, en las 2 materias, van a ser explorados en detalle en Físico-Química el próximo año. Bueno, el primer principio de la termodinámica les puede sonar conocido, porque es el principio de conservación de la energía. Dice que
se podría enunciar que la energía del universo permanece constante. Otra manera de decir esto es que la energía es una magnitud que no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Las otras dos leyes, las enuncio solamente, dicen que la entropía del universo aumenta y que la entropía de una sustancia en estado cristalino perfecto en el cero absoluto es igual a cero. Ya que los mencioné, una breve mención a esto. La entropía es una función matemática que me permite caracterizar de alguna manera el grado de desorden que presenta un sistema o el entorno. Y esto va a ser el objeto de estudio de la materia siguiente, de química general. Algunas aplicaciones de la termodinámica. Calcular la cantidad de trabajo y de calor puestos en juego en una transformación. Esa sería una posibilidad. Otra, predecir valores de calor de reacción a distintas temperaturas. Otra, muy importante, predecir si un proceso puede ocurrir, pero esto es objeto de la siguiente materia porque utiliza la segunda y la tercera ley. Algunas definiciones que vamos a necesitar. Definición de sistema. El sistema, desde el punto de vista termodinámico, es la porción del universo que se ha aislado para su estudio. Eso se encuentra separado por una frontera del medio exterior o del entorno. Propiedades de un sistema. Llamamos propiedades de un sistema a los distintos atributos físicos perceptibles o medibles. Por ejemplo, temperatura, presión, volumen, estado de agregación de un sistema, composición, etc. Estado de un sistema. El estado de un sistema está definido por un valor determinado de cada una de sus propiedades macroscópicas que lo caracterizan. Es decir, que una vez que uno defina una serie de propiedades, va a poder dejar caracterizado a ese sistema de tal manera de que pueda ser identificado claramente o incluso repetido si se lo quiere replicar en otro laboratorio o en otras condiciones. Continuando con sistema y entorno o alrededores, tomemos un ejemplo. Si tuviera una mezcla gaseosa, por ejemplo, una mezcla de hidrógeno y oxígeno, encerrada en un cilindro con un pistón móvil, el sistema dijimos que era la parte del universo, del todo, que uno aísla en forma física o mental para su estudio. Probablemente lo que me interese sea la mezcla de gases, entonces eso sería mi sistema. El resto, que serían las paredes del cilindro, el pistón, el baño termostático donde esto esté instalado, el resto del laboratorio, todo lo demás es el entorno. A los fines prácticos, para el entorno lo que más nos va a interesar es lo que está en contacto directo con el sistema. Y el universo es la suma de todo. Los sistemas se pueden clasificar de la siguiente manera. Puedo tener un sistema abierto, cerrado o aislado. Un sistema abierto sería un sistema que intercambia tanto materia como energía con el entorno. Un sistema cerrado sería un sistema que no intercambia materia, tiene una cantidad de materia fija, pero intercambia energía. Y un sistema aislado sería un sistema donde no hay ningún intercambio ni de materia ni de energía. Un ejemplo para que tengamos una imagen de esto sería, por ejemplo, el de la izquierda sería un sistema abierto, está intercambiando materia, se está yendo vapor, en este caso vapor de agua, y también está intercambiando energía con el entorno. El sistema, si el sistema fuera el líquido que está dentro de la taza, se está enfriando, entonces está intercambiando energía. Un sistema cerrado podría ser el que está en el medio, el Erlenmeyer tapado con un tapón esmerilado, totalmente hermético, que no permita intercambiar materia, pero sí energía. Esto podría estar enfriándose o calentándose dependiendo del entorno. Y un sistema aislado, en este caso
deberíamos asumir que este termo es un termo perfecto que no permite ningún intercambio de energía con el entorno, lo cual es muy difícil, pero es simplemente para dejarle la idea de a qué nos referimos con un sistema aislado. Esta sería una aproximación a un sistema aislado. Otra definición que vamos a necesitar es lo que llamamos variables de estado. Variable o función de estado. Una variable o función de estado es una magnitud que se utiliza para definir el estado de un sistema. Tiene la característica que depende solamente de la condición del sistema y no del estado previo ni de la historia previa, de cómo llegó ese sistema a esa condición. Otra característica que tienen las variables o funciones de estado es que se relacionan entre sí mediante ecuaciones que se llaman ecuaciones de estado, una de las cuales es para ustedes familiar, que es esta, P por B igual a N por R por T, que es la ecuación general de los gases ideales. Existen ecuaciones similares para líquidos y para sólidos, pero que son mucho más complejas y que se utilizan solamente en casos muy especiales. Pero es posible encontrar ecuaciones que relacionen las distintas variables para sistemas también en estado líquido o en estado sólido. Otra característica que tiene una función de estado es que cuando el sistema cambia de estado, la variación de la función depende solamente del estado inicial y final. Por ejemplo, el volumen es una función de estado. Depende solamente del estado inicial y final. Y la variación de volumen, delta V, es simplemente la diferencia entre el volumen del sistema en su estado final menos el volumen del sistema en su estado inicial. Haciendo una analogía de otro orden, para ver la diferencia entre lo que es y lo que no es una función de estado. Supongamos que tenemos dos montañistas que parten del mismo punto, es decir, este sería mi estado inicial, y que se proponen llegar a la cumbre, y ese sería el estado final. Entonces uno de ellos opta por un camino más directo, que es el que está en la línea punteada celeste, y el otro toma un camino más tortuoso, desviándose por las distintas partes del terreno, y también llega a la cumbre. Entonces, yo acá podría hablar de la diferencia de altura, y la diferencia de altura sería la diferencia entre la altura de la cumbre y la altura del punto de partida. Y esa es la misma para los dos montañistas. O sea que esa diferencia de altura sería una función de estado, porque no depende del camino recorrido, depende solamente del estado inicial y del estado final. En cambio, la distancia recorrida es claramente distinta. Uno recorrió una distancia y el otro recorrió otra distancia mucho mayor. O sea que la distancia no sería una función de estado. Esto mismo nos va a pasar con variables que vamos a utilizar en química. Entonces, repasando, una función de estado depende solamente del estado inicial y final, no depende de la historia previa ni del camino seguido para alcanzar dicho estado. Por ejemplo, el volumen, la temperatura, la presión, la composición. Aquí tenemos otro ejemplo. Supongamos este sistema. Tengo agua en estado líquido, una cierta masa de agua, por ejemplo 50 gramos de agua en estado líquido a la temperatura del laboratorio, por ejemplo 25 grados. Este sería un sistema y este sería el estado del sistema. Este sistema podría venir de esta otra situación. Por ejemplo, podría haber sido que yo tenía 50 gramos de agua hirviente a presión atmosférica a 100 grados y que se lo deje enfriar, de tal manera de obtener la misma masa a 25 grados. O también podría ser que hubiera partido de 50 gramos de hielo a 0 grados y lo haya calentado para fundirlo y transformarlo en agua, llevándolo hasta la temperatura final. En cualquiera de los casos, no podría distinguir de dónde vino este sistema. Es decir, estas condiciones, la temperatura, la presión a la cual se encuentra, la composición, en este caso es agua pura, la masa, no dependen de la historia previa, dependen solamente del estado en que se encuentra el sistema. O sea que esto es un ejemplo de función de estado. Por ejemplo, la temperatura. Trabajo y energía. Vamos a llamar energía
a la capacidad que tiene un sistema para realizar trabajo. Para eso debemos remitirnos a algunos conceptos que hemos visto en física, en las distintas instancias. Llamamos fuerza a la acción o agente que provoca la aceleración de un cuerpo que tiene una cierta masa m. Y es una magnitud vectorial. Un ejemplo de fuerza sería el peso de un cuerpo. Trabajo mecánico es el producto de la fuerza aplicada a un objeto por la distancia recorrida. Por ejemplo, si tuviera un cuerpo que tiene una cierta masa, le aplico una fuerza y lo desplazo una cierta distancia, estoy haciendo un trabajo que es igual al producto de la fuerza aplicada por la distancia. A eso voy a llamar trabajo mecánico. Otro parámetro que ya conocemos o que nos ha resultado familiar es la energía cinética. La energía cinética es la energía que tiene asociada un cuerpo en movimiento. Como ustedes saben, es igual a un medio de la masa por la velocidad de ese cuerpo al cuadrado. Y la energía potencial es la energía asociada a la posición que ocupa el cuerpo en un campo. En un campo normalmente el que más nos va a resultar conocido es el campo gravitatorio. Pero podría tratarse, como van a ver en otras materias, un campo eléctrico, un campo magnético, etc. La posición que ocupa el cuerpo en ese campo le otorga una cierta energía potencial, que se debe a la posición. En el campo gravitatorio, esa energía potencial es igual al producto de la masa por la gravedad que existe en ese lugar, por la altura a la cual se encuentre con respecto a un punto de referencia. Aquí tenemos un ejemplo de energía cinética y potencial. En el primer caso, tenemos un cuerpo que está encima de una pared, está quieto, entonces posee una cierta energía con respecto al piso, que sería la energía potencial. Esa energía potencial es igual al producto de la masa del cuerpo por la aceleración de la gravedad por la altura. La altura la tengo que medir con respecto a un punto, es decir, es una altura relativa. Si la mido con respecto al piso, yo diría que en este punto h vale 0 y donde está el cuerpo vale h. Si a este cuerpo lo desplazo, lo tiro por el borde, lo empujo, voy a observar que comienza a caer, atraído por la fuerza gravitatoria. A medida que cae, la distancia que lo separa del piso va disminuyendo, es decir, que su energía potencial va disminuyendo, pero va aumentando su velocidad. Al aumentar su velocidad, va adquiriendo mayor energía cinética. La energía cinética, recuerden, es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Justo en el momento antes de chocar con el piso, el cuerpo tiene una energía, digamos, lo único que tiene sería una energía cinética. Su energía potencial se habría reducido a 0. Entonces, al principio, la energía del cuerpo era toda potencial. En el momento justo antes del impacto, lo único que tiene es energía cinética, exactamente la misma cantidad. ¿Por qué? Bueno, porque se cumple el principio de conservación de la energía, que la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma. En este caso, se transforma energía potencial en energía cinética. Aquí llamamos trabajo. Bueno, el trabajo es un método de transferencia de energía a un sistema por un proceso equivalente al de subir o bajar un peso. Para que exista trabajo, tiene que existir una conexión mecánica con el entorno, si no, no habría posibilidad de hacer trabajo. ¿Qué tipos de trabajo hay? Hay varios, hay muchos, acá solamente algunos. Por ejemplo, trabajo de expansión, que es uno particularmente que vamos a analizar en los siguientes ejemplos. El trabajo de expansión se da cuando el sistema varía su volumen frente a una presión externa. En la definición de trabajo, que después vamos a volver sobre esto, en este caso es la menos presión externa por la variación de volumen. Fíjese que en la definición de trabajo aparece claramente la presión externa. Es decir, para que exista trabajo, se hace trabajo contra algo. En el trabajo de expansión se hace trabajo contra una presión externa.
Si esta presión externa se anulara, el trabajo sería nulo, por más que hubiera una variación de volumen. También puede ser trabajo de extensión, como trabajo mecánico, fuerza por distancia. Puede ser el trabajo realizado al elevar un peso, el producto de la masa por la gravedad por una diferencia de altura. Puede ser trabajo realizado en un campo eléctrico. Puede ser trabajo realizado al aumentar la superficie. Es decir, hay diversas formas de hacer trabajo. Nosotros en particular nos vamos a encargar de estudiar el trabajo de expansión, que se da cuando el sistema sufre una variación de volumen, ya sea aumentando o disminuyendo su volumen frente a una presión externa. Para eso podemos tomar en cuenta este esquema. Si tengo un sistema encerrado nuevamente en un cilindro con un pistón, supongamos que aquí dentro hay un gas, y sobre el pistón se ejerce una cierta presión. Presión, recuerden, era fuerza sobre unidad de área, es decir, la fuerza que se esté ejerciendo sobre esta tapa dividido el área de esta tapa. Supongamos que aquí dentro hay un gas y que, manteniendo la presión constante, ese gas se expande. Por ejemplo, ustedes que ya han visto gases podrían saber cómo. Se podría aumentar la temperatura y el gas se expandiría, por ejemplo, desplazando la tapa una cierta distancia, delta H, con lo cual cambió el volumen. Cambió en un delta V. Ese delta V simplemente es el producto del área de la tapa por delta H, por la variación de altura. Trabajo mecánico, era igual a fuerza por distancia. En este caso será fuerza, la fuerza que estaba actuando sobre la tapa, por delta H, que fue el desplazamiento que sufrió. Si a eso lo multiplico y lo divido por el área de la tapa, me encuentro que delta H por el área no es otra cosa que delta V. Y la fuerza por unidad de área, es decir, fuerza dividido el área, es la presión. Y ahí tengo la definición de trabajo. Entonces trabajo me queda igual a presión externa por variación de volumen. En este caso en que la presión se mantuvo constante. Vamos a detenernos un segundo para hablar de las unidades de trabajo y energía, algo que ustedes ya han visto en otras materias. Vamos a utilizar en particular las unidades del Sistema Internacional, o MKS, y las unidades del sistema CGS. En el Sistema Internacional, la unidad de trabajo y energía es el Joule. Recordemos brevemente, haciendo un análisis dimensional, fuerza, usando la segunda ley de Newton, es masa por aceleración. Las unidades serán kilogramo por metro sobre segundo cuadrado, y eso es Newton. La energía, por ejemplo la energía cinética, de la cual ya hablamos, es igual a un medio de masa por velocidad al cuadrado. La masa en el sistema internacional irá en kilogramos. La velocidad al cuadrado, la velocidad en metros por segundo, como está al cuadrado, será metro cuadrado segundo cuadrado. Comparando con esto, fíjense que eso es Newton por metro. Eso es una unidad de energía, Newton por metro, una unidad de fuerza por una unidad de longitud. Newton por metro es Joule, que es la unidad de energía en el sistema internacional. En el sistema CGS, haciendo un análisis similar, el sistema CGS, recuerden, recibe su nombre porque las unidades funcionales son centímetro, gramo, segundo cuadrado. La unidad de fuerza será entonces la DINA, la unidad de energía será la DINA por el centímetro, que se llama ergio, DINA por centímetro. Existe una equivalencia entre ambas unidades, que ustedes la podrían deducir, y es que un joule equivale a 10 a la séptima ergio. Hay otra unidad que vamos a utilizar en termodinámica y que está relacionado con otra magnitud que es el calor. La unidad se llama caloría. La caloría es la cantidad de calor necesaria para aumentar en 1 grado la temperatura de 1 gramo de agua. Más explícitamente, o sea, con esa definición ya estaríamos bien.
Caloría, cantidad de calor necesaria para aumentar en 1 grado la temperatura de 1 gramo de agua. Pero para una definición correcta, eso ocurre, esa cantidad de energía correspondería a aumentar la temperatura desde 14,5 grados a 15,5 grados, si no hay ligeras variaciones. Existe, como vamos a ver en la siguiente diapositiva, una equivalencia entre esta unidad de energía, la caloría, y la unidad de energía que estuvimos hablando recién, el joule. Una caloría es igual a 4,18 joule. Ahora les voy a mostrar de dónde sale. Y también, para despejar algunas dudas y para relacionarlo con algo de la vida cotidiana, nosotros estamos acostumbrados a escuchar hablar de calorías, fundamentalmente en relación a los alimentos y a dietas, etc. Bueno, en realidad, esa caloría es confuso, porque a lo que llamamos caloría nutricional, y que la vamos a indicar con la letra C para distinguirlo de esta otra, la caloría nutricional es 1 kilocaloría, o sea, son 1000 de estas calorías, ¿verdad? Así que entonces, cuando hablemos de calorías desde el punto de vista termodinámico, vamos a estar hablando de esta caloría, la cantidad de calor necesaria para aumentar en 1 grado la temperatura de 1 gramo de agua, que eso es igual a 4,18 joules. Si en algún momento lo tengo que relacionar con calorías nutricionales, ahí estaría hablando de 1 kilocaloría. El experimento de Joule fue el experimento en el cual se encontró el equivalente mecánico del calor, es decir, se encontró justamente esta relación, que la caloría equivalía a 4,18 joules. El experimento consistió en sumergir en un recipiente con agua un molino con aspas que al girar el roce de estas aspas liberaba energía y calentaba este líquido, el cual se podía medir la temperatura inicial y final y ver qué cantidad de calor se había puesto en juego. Por otra parte, ese molino se movía merced a un juego de poleas y de pesos, con lo cual se podía saber exactamente cuál era el trabajo mecánico que se había hecho. Por lo tanto, yo podía calcular el trabajo mecánico, podía calcular la variación de temperatura, es decir, sabía la cantidad de calor, la cantidad de trabajo, y de ahí sacaba que 1 caloría equivalía a 4,18 joules. Esta es una relación muy útil que les va a permitir convertir una cosa en otra rápidamente. Con eso, más la equivalencia entre joule y ergio, van a poder expresar cualquier resultado en las unidades que les pida la situación o el problema. El calor. ¿Qué es el calor? El calor es energía transferida debido a una variación de temperatura entre el sistema y su entorno. Se verifica que la transferencia ocurre desde el cuerpo que se encuentra en un estado térmico mayor, es decir, más caliente, la noción que tenemos nosotros de más caliente, al del estado térmico menor, es decir, al más frío. Esa sería la dirección en que se transfiere el calor. Cuando esa energía en forma de calor se transfiere a un sistema, el sistema puede utilizar esa energía para hacer trabajo, algún tipo de trabajo, por ejemplo, trabajo de expansión, o también la puede almacenar como energía cinética y potencial de las partículas, de las moléculas, de los iones que lo integren. Ya volveremos sobre eso. Las unidades de calor son las mismas que las de trabajo y de energía. El calor que se añade a un sistema es positivo, es decir, cuando un sistema absorbe calor, esa magnitud será positivo y decimos que el proceso es endotérmico, y cuando el sistema libera calor, entonces el calor extraído será negativo y el proceso será exotérmico. Al igual que el trabajo, el calor es un método de transferencia de energía. Vamos a aclarar algunas cosas, algunos conceptos relacionados calor y temperatura.
Ya dijimos que objetos que estén en contacto van a intercambiar energía en forma de calor hasta alcanzar el equilibrio térmico, es decir, igual temperatura. Entonces podríamos decir que el calor es energía que fluye de un cuerpo a otro. La temperatura es una magnitud que me permite decidir desde dónde, me permite caracterizar el estado térmico de un sistema y por lo tanto me permite predecir desde dónde y hacia dónde fluirá el calor. Los termómetros son los dispositivos que me permiten medir la temperatura y están basados en propiedades físicas que varían con el estado térmico del sistema. La propiedad más común que nosotros estamos acostumbrados a ver es la variación de volumen que sufre un líquido sometido a una diferencia de temperatura. Por ejemplo, probablemente todos han usado, en uso de materiales, han usado termómetros de mercurio y termómetros de alcohol. Es decir, tienen un dispositivo que tiene encerrado un líquido que, puesto en contacto con un sistema que está, llamémosle, más frío o más caliente que otro, sufre una variación de volumen y eso se traduce en una escala, que ahora hablaremos de eso. Así que entonces, esa sería una propiedad, medir el volumen de un líquido. Otro podría ser medir la longitud de un sólido. Esto no es tan común que lo veamos en el laboratorio, pero simplemente porque esta variación se va a volver más visible cuando esté en un rango de temperaturas muy altas. Otra propiedad que me permitiría construir un termómetro sería la presión de un gas. Ustedes vieron en gases, cuando analizaron las leyes de los gases, vieron que la presión de un gas, manteniendo el volumen constante, depende de la temperatura. Así que yo podría construirme un termómetro basado en una medida de presión de una cierta cantidad de gas a volumen constante. Otra podría ser la resistencia eléctrica de un sólido, cambia, la resistencia eléctrica de un sólido se modifica con la temperatura. Otra podría ser la diferencia de potencial eléctrico entre dos sólidos. Estas propiedades las van a ver ustedes más adelante cuando estudien física 2. Bueno, ya que hablamos de temperatura, como la magnitud que me permite caracterizar el estado térmico de un sistema, y hablamos de termómetros, que serían los dispositivos que me permiten hacerlo, mencionemos cuáles son las escalas de temperatura. Las más conocidas son 3. La escala Celsius, que es la que utilizamos nosotros, la escala Fahrenheit, que se utiliza en países anglosajones, y la escala absoluta o Kelvin, que ustedes vieron cuando vieron gases, y se utiliza fundamentalmente en termodinámica. Bueno, la escala Celsius, se construye un termómetro y se toman puntos fijos, es decir, puntos fijos de sistemas que tienen un estado definido. En particular, para la escala Celsius se tomó el punto de fusión y de ebullición del agua, el punto normal de fusión y de ebullición del agua. O sea, cuando digo normal me refiero a la presión de una atmósfera. El punto de fusión normal del agua es 0 grados y el punto de ebullición normal del agua es 100 grados. En el caso de Fahrenheit, no está tan seguro cómo fue que se originó la escala. Es una historia interesante para los que les gustan estas cosas, la pueden buscar, la pueden leer. Hay un par de teorías, pero en lo que sí están de acuerdo es que como puntos fijos tomó la mezcla hielo-agua-cloruro de amonio, que tiene un punto de fusión menor que el del agua. Esto lo van a analizar en la materia siguiente. Y a lo cual llamó 0 grados Fahrenheit. Otro punto de referencia que tomó fue la de hielo-agua, y a eso lo llamó 32 grados Fahrenheit. Y el tercer punto era su temperatura corporal, y a eso le correspondió el número 96. En esta escala Fahrenheit,
el punto de fusión del agua es de 32 grados Fahrenheit y el punto de ebullición es 212 grados Fahrenheit. Ahora lo van a ver en la próxima diapositiva, pero las unidades de ambas escalas no son iguales. Entonces, para poder convertir de una temperatura a otra, voy a tener que usar estas formulitas que se pueden deducir. En la cual, por ejemplo, en esta, yo podría calcular la temperatura en grados Fahrenheit, conociendo la temperatura en grados centígrados, multiplicada por 9/5 y sumándole 32. Y al revés, si conozco la temperatura en grados Fahrenheit, puedo averiguar la temperatura en grados centígrados. Si a la temperatura en grados Fahrenheit le resto 32 y la multiplico por 5/9. Si yo tuviera, para poder comparar esto, si yo tuviera 3 termómetros idénticos, sin escala, lo colocaría entre dos puntos de referencia. Por ejemplo, a la temperatura de congelación normal del agua, es decir, presión de una atmósfera. Hago en los 3 termómetros una marca. Luego los saco de ahí y los coloco en agua hirviendo a la presión de una atmósfera y hago una segunda marca. Bien, entonces la escala Celsius se construiría tomando esos dos puntos fijos, dividiéndolo en 100 partes iguales, a lo cual cada una de esas partes la llamo grados Celsius. Al punto inferior le pongo 0 y al punto superior le pongo 100. Y de esa manera construyo un termómetro en la escala Celsius. Si hubiera sido Kelvin, le hubiera correspondido al punto de fusión del agua, 273 grados Kelvin, y al de ebullición, 373 grados Kelvin. Fíjense que en ambos casos hay 100 unidades. Por eso el grado Kelvin y el grado centígrado son iguales. En el caso del termómetro graduado en la escala Fahrenheit, al punto de congelación del agua le hubiera puesto 32 y al punto de ebullición 212. En esta escala, esta distancia se divide en 180 partes iguales y a cada una de esas partes la llamo grado Fahrenheit. Entonces se ve que el grado Fahrenheit no es distinto, tiene una distinta magnitud que el grado Celsius o que el grado Kelvin. Por eso es necesario aplicar esa fórmula que le mostré en el caso anterior. Vamos a hablar ahora de calorimetría. La calorimetría se basa en un primer principio que establece que cuando dos o más cuerpos de temperaturas diferentes son puestos en contacto, se intercambia energía en forma de calor hasta alcanzar el equilibrio térmico, es decir, hasta alcanzar una temperatura uniforme. Esto implicaría que si tuviera un sistema térmicamente aislado, entendiendo por eso que no puede intercambiar energía con el entorno, entonces la cantidad de calor que recibe un cuerpo es igual a la cantidad de calor que cede el otro. Es decir, el calor cedido es igual a la cantidad de calor absorbido. Eso cuando lo utilizo de esa manera, tengo que tener en cuenta utilizar valores absolutos. Entonces yo podría decir que el valor absoluto del calor cedido es igual al valor absoluto del calor absorbido. Esta es una forma de encarar los problemas de calorimetría. Ya van a ver que hay otra. Pero cuando escribo esto, debo escribir valores absolutos. Otra forma es, el segundo principio de la calorimetría establece que la cantidad de calor recibida por un sistema durante una transformación es igual a la cantidad de calor cedida por el sistema en la transformación inversa. Otros parámetros que tenemos que definir. Capacidad calorífica y calor específico. Llamamos capacidad calorífica y lo vamos a denotar con la letra C mayúscula
a la cantidad de calor necesaria para producir un aumento de 1 grado centígrado o 1 grado Kelvin, porque vimos que eran iguales, en un sistema. Entonces, capacidad calorífica sería cantidad de calor que es necesario entregar a un sistema para aumentar su temperatura en 1 grado centígrado. Calor específico, que se indica con la letra C o más expresamente C sub E, es la cantidad de calor necesario para aumentar la temperatura de 1 gramo de sustancia en 1 grado. Y capacidad calorífica molar, que usualmente se denota con una barrita por encima del símbolo, es la cantidad de calor necesario para aumentar la temperatura de 1 mol de sustancia en 1 grado. Entonces, la cantidad de calor que yo tendría, si yo tuviera un sistema que consiste en n moles, la cantidad de calor que yo tendría que entregar sería, supongamos que conozco la capacidad calorífica molar. La capacidad calorífica molar de la sustancia era la cantidad de calor que hay que entregar para aumentar la temperatura de 1 mol de sustancia en 1 grado. O sea que si tengo n moles, tendré que multiplicar por n, y si en vez de aumentar la temperatura en 1 grado, quiero aumentarla en delta T, tendré que multiplicar por delta T. Así que entonces será n por la capacidad calorífica molar por delta T. Entendiendo a delta T, la temperatura final menos la temperatura inicial. Si en cambio tuviera como dato el calor específico de la sustancia era la cantidad de calor necesaria para aumentar la temperatura de 1 gramo de sustancia en 1 grado. O sea que si yo tengo una masa m, tendré que multiplicar por la masa, y si quiero aumentarlo no en 1 grado, sino en delta T grados, será multiplicado por delta T. Así que entonces será Q igual, cantidad de calor igual a la masa por el calor específico por delta T. A esta última ecuación se la conoce como ecuación fundamental de la calorimetría. Q igual a M por C sub E por delta T. En el siguiente ejemplo vamos a ver cómo se podría determinar el calor específico de una sustancia. Supongamos que tenemos un sistema, tenemos agua en un calorímetro. El calorímetro es este dispositivo, ustedes van a utilizar uno en el TP. Básicamente su objetivo es tratar de ser lo más aislante posible para evitar el intercambio de energía con el entorno. Es decir, que el sistema sea adiabático, que no intercambie energía. Eso, por supuesto, será aproximado y dependerá de la calidad del material que lo compone y del costo del calorímetro. Entonces tengo dentro de ese calorímetro una cierta cantidad de agua, por ejemplo 50 gramos, un termómetro que indica que la temperatura inicial es 22 grados, en este ejemplo. Supongamos que quiero averiguar el calor específico del plomo. Entonces tomo una masa conocida de plomo, por ejemplo 150 gramos, y lo mantengo a una temperatura conocida. Una temperatura que podría ser cualquiera, mientras la conozca. Entonces, para que sea una temperatura fácil de obtener, podría, por ejemplo, sumergirlo en un baño de agua hirviendo a la presión de una atmósfera, que es el punto de ebullición del agua, 100 grados. Entonces yo tendría, si lo dejo el tiempo suficiente, tendría plomo a 100 grados. En un determinado momento, abro rápidamente el calorímetro, vuelco el plomo lo más rápido que pueda, tapo de nuevo el calorímetro y comienzo a registrar la temperatura. Voy a observar que el plomo va a ceder energía al agua, por lo cual la temperatura va a aumentar. Por ejemplo, alcanzando un valor final de 28,8 grados. Una vez que el sistema se estabilizó y alcanzó la temperatura final, voy a poder decir que el calor cedido por el plomo a 100 grados es igual al calor absorbido por el agua a 22. Esa sería una manera de encarar el problema.
el calor absorbido por el agua, recuerden, la ecuación general de la calorimetría era igual a la masa de agua por el calor específico del agua por la variación de temperatura. Entonces, el calor absorbido por el agua será la masa de agua, que era 50, por el calor específico del agua, que es un dato que puedo sacar de tablas, pero que podría memorizar, es 1 caloría por gramo grado, por la variación de temperatura. Sería temperatura final menos inicial. La temperatura final es 28,8 y la temperatura inicial a la cual estaba el agua era 22. Así que entonces será esta diferencia. Con estas unidades, el resultado me va a dar 340 calorías. Así que entonces el agua habrá absorbido 340 calorías. El calor cedido por el plomo será entonces igual a la masa de plomo, que eran 150 gramos, por el calor específico del plomo, que justamente no conozco y es lo que quiero averiguar, por delta T. Delta T va a ser la temperatura final, que es 28,8, menos la temperatura inicial, que es 100. Ese valor, el resultado de esta cuenta, no lo conozco porque no conozco el calor específico, pero lo que sí sé es que el calor cedido tiene que ser igual al calor absorbido, en valor absoluto. O sea que en valor absoluto tiene que ser 340. Lo que pasa es que ahora, fíjense el signo que me va a quedar de acá, va a ser menos 340, porque la temperatura final es menor que la temperatura inicial. Es decir, cuando un sistema absorbe calor, el calor puesto en juego es positivo, que fue lo que pasó con el agua. Cuando un sistema cede calor, cede energía, ese calor es negativo. Entonces, una vez que escribí esto, lo único que resta es despejar el calor específico del plomo, que en este caso va a dar 0,032 caloría por gramo grado. ¿Qué es lo que quiero destacar de esto? Primero que tengan la idea fija, la idea de que el calor absorbido es un calor positivo y el calor cedido es un calor negativo. Cuando los problemas de calorimetría presuponen que el calorímetro es perfecto, es adiabático, entonces que no intercambia energía con el entorno. Por lo tanto, puedo plantear que el calor cedido es igual al calor absorbido. Pero recuerden la ecuación que les mostré en una diapositiva anterior. Eso era en valor absoluto. Entonces, esa es una forma de hacer el problema, que los dos valores absolutos sean iguales. Otra forma de hacer el problema es plantear esta ecuación que está aquí arriba. Escribir que la sumatoria de calor va a dar 0. La sumatoria de calor ahora es con signo. Calor cedido más calor absorbido es igual a 0. Cuando uso esta ecuación, en los términos que aparezca delta T siempre se va a escribir como temperatura final menos temperatura inicial. Y el signo del calor va a salir solo, ¿sí? Como pasó acá. Esto se les va a aclarar haciendo ejercicios con sus docentes. Algunos ejemplos de calores específicos. Bueno, acá tenemos una tabla que tiene calor específico de distintas sustancias. De esta tabla me interesa destacar dos cosas. Una, si se fijan, acá tengo el calor específico del agua líquida, faltaría aclarar acá, que es 1 caloría por gramo grado. Y si se fijan debajo, tienen calor específico del hielo. El hielo también es agua, lo que pasa es que es agua en estado sólido. Entonces, lo que quiero dejar la idea es que el calor específico depende del estado de agregación. Habrá un valor de calor específico para el agua en estado líquido, otro para el agua en estado sólido y otro para el agua en estado gaseoso. No es lo mismo, no depende solamente de la sustancia, depende también del estado de agregación. El otro punto que quería destacar es que si se fijan los valores de calor específico, se observa que todos estos elementos tienen bajo valor de calor específico y tienen todos en común que son metales. Justamente los metales tienen un bajo valor
de calor específico. Por ejemplo, el mercurio tiene un calor específico de 0,033 calorías por gramo grado. Cuanto mayor sea el calor específico de una sustancia, menor va a ser su conductividad térmica. Es decir, mayor va a ser la cantidad de energía que tendré que entregar para aumentar la temperatura de un gramo de sustancia, en un grado. ¿Se entiende? Entonces, los metales tienen un bajo calor específico, por lo tanto, con poca cantidad de energía en forma de calor que le transmita, aumento su temperatura. Traducido, se van a calentar fácilmente y se van a enfriar fácilmente. Son materiales que tienen una alta conductividad térmica. En cambio, otros materiales tienen un calor específico más alto. Por ejemplo, el agua líquida. Si ustedes se fijan, el agua líquida tiene un valor mucho más alto que todos estos. O sea que tiene una conductividad térmica menor, es un mal conductor del calor. Esto hace, por ejemplo, para relacionarlo con algo de la vida cotidiana, esto hace que las grandes masas de agua actúen, como los mares y los grandes lagos, actúen como reguladores térmicos, porque tardan en calentarse y tardan en enfriarse, con lo cual tienen su influencia en el clima, en la temperatura del lugar donde están ubicados. Otra diferencia que tenemos que establecer es lo que llamamos calor sensible y calor latente. Llamamos calor sensible a la cantidad de calor recibida o cedida por un sistema al sufrir una variación de temperatura sin que haya cambio de estado físico. Es decir, cuando se pone de manifiesto calor sensible, se observa una variación de temperatura. La expresión matemática, para calcularlo, es la ecuación fundamental de la calorimetría, es decir, ahora lo vamos a ver con un ejemplo, pero donde se ponga en juego calor sensible, la cantidad de calor va a ser igual a la masa de sustancia por el calor específico de la sustancia por la variación de la temperatura. Calor latente de un proceso es aquel que provoca en el sistema un cambio de estado físico, por ejemplo, entre los estados sólido, líquido, gaseoso o cambios de fase sólida, sin que se observe una variación de temperatura. Por eso hablamos de calor latente. El calor latente implicado en una transformación va a ser igual al calor latente del proceso, por ejemplo, de fusión, de vaporización, de sublimación, que se da usualmente en calorías por gramo, multiplicado por la masa del sistema en gramos. Observen que cuando hable de calor sensible, aparece delta T, porque justamente se observan variaciones de temperatura. En cambio, cuando haya un cambio de estado, como eso ocurre a temperatura constante, tengo que utilizar esta otra expresión, que simplemente multiplica la masa del sistema por el calor latente asociado a dicho cambio. Para graficar esto, vamos a analizar lo que pasa en el caso del agua. Este es un diagrama de fases de agua que ustedes van a explorar en detalle en la siguiente materia. Para lo que les quiero mostrar ahora, simplemente basta con decir que estoy graficando presión versus temperatura y que en este sistema me permite identificar en qué zona es estable el agua como líquido, como vapor o como sólido. Eso es lo que ocurre en cada una de estas áreas. Es decir, por ejemplo, el punto A me indica que el agua está en estado líquido. El punto C indica que el agua está en estado sólido. ¿Qué es lo que indican las curvas? Bueno, las curvas indican donde se encuentran en equilibrio las dos fases, o lo que es lo mismo, donde se está produciendo un cambio de estado. Por ejemplo, en el punto B se está produciendo el equilibrio entre el sólido y el líquido. Si parto de un líquido, cuando llegue al punto B, lo que va a ocurrir es que el sistema va a solidificar. La temperatura va a permanecer constante hasta que todo el sistema se solidifique. Una vez que se solidifique voy a poder cambiar de la temperatura de nuevo, pero ahora ya será del sólido. Así que entonces, si parto de agua líquida, estoy en el punto A. Si bajara la temperatura, me voy desplazando en este gráfico de derecha a izquierda hasta alcanzar el punto B.
Si eso lo representara en un gráfico de temperatura versus tiempo, equivaldría a moverse de esta manera. A medida que pasa el tiempo, es decir, a medida que el sistema se enfría, la temperatura va bajando. Eso ocurre hasta llegar al punto B. Cuando llega al punto B, comienza a formarse sólido. Va a transcurrir un tiempo en el cual la temperatura permanece constante. En el caso del agua, esa temperatura sería 0 grados a la presión de una atmósfera. Y durante todo este tiempo, en el cual el sistema permanece a 0 grados, lo que está ocurriendo es que el líquido se está solidificando, está pasando a sólido, hasta llegar aquí. En todo ese momento, la temperatura se mantiene constante. Una vez que todo el sistema se solidificó, entonces voy a pasar desde el punto B hacia el punto C, donde simplemente lo que está ocurriendo es, se está enfriando el sólido y nuevamente voy a observar una variación de temperatura. Así que entonces, en esta etapa, de A hasta B, o de B hasta C, se pone en juego calor sensible, porque estoy observando variaciones de temperatura. Mientras que en el punto B, donde se está produciendo el cambio de estado, ahí se está poniendo en juego calor latente. En este caso, calor latente de solidificación. Un problema similar, nada más que ahora en vez de mostrar una curva de enfriamiento, muestra una curva de calentamiento, sería este ejemplo. En este gráfico se está mostrando temperatura versus cantidad de calor suministrada, ¿verdad? Supongamos que yo tengo un dispositivo, por ejemplo, una resistencia eléctrica, que permite suministrar una cierta cantidad de energía y lo puedo medir. Entonces, en vez de graficar tiempo, grafico cantidad de calor. Parto en este ejemplo, de agua sólida. Observen, el punto cero está acá, esto está por debajo, supongamos menos 20 grados, podría ser agua de un freezer, hielo de un freezer. Entonces, comienzo a suministrar calor. Comienzo a suministrar energía, el sistema va aumentando la temperatura, pero sigue estando sólido, hasta que llega a 0 grados. Cuando llegue a 0 grados, se va a fundir el agua a la presión de una atmósfera. Entonces, la temperatura, cuando se produce el cambio de estado, permanece constante e igual a 0 grados todo el tiempo hasta que todo el sólido se funda. Una vez que se fundió, si sigo suministrando energía, lo que voy a observar es que la temperatura aumenta porque se está calentando el líquido, hasta que alcance el valor de 100 grados. 100 grados es el punto de ebullición del agua, en el cual se produce el pasaje a agua gaseosa o vapor. Y a partir de ahí, si continúo suministrando energía, observo que el líquido se va convirtiendo en vapor, pero la temperatura permanece constante. O sea, recuerden, siempre que se produce un cambio de estado, la temperatura, en condiciones de equilibrio, la temperatura permanece constante. Una vez que termina de pasar todo el agua líquida a agua vapor o gaseosa, cualquier suministro de energía provoca nuevamente un aumento de temperatura. Entonces, si yo quisiera calcular las cantidades de calor que se pone en juego en cada etapa, por ejemplo, en la etapa 1, que arrancaría de una cierta temperatura inicial, T inicial, y llegaría hasta 0 grados, voy a usar la ecuación general de la calorimetría. La masa de hielo por el calor específico del hielo por delta T. Delta T va a ser la temperatura 0 grados, que es la temperatura final, menos la temperatura inicial, que será la que me dieron en el problema. En la etapa 2 se produce el cambio de estado de sólido a líquido. O sea que ahí se pone en juego, recuerden, cada vez que se produce un cambio de estado se pone en juego calor latente. Voy a usar otra ecuación, que es la ecuación para calcular el calor latente, que en este caso será igual al calor latente de fusión del hielo por la masa de hielo. En la etapa 3 vuelvo a utilizar, tengo agua líquida, aumenta de nuevo la temperatura, nuevamente uso la ecuación general de la calorimetría,
será igual a la masa de agua por el calor específico del agua líquida por delta T. En este caso será 100 menos 0. En etapa 4 tengo el calor latente de vaporización por la masa de vapor o de agua. Y en el punto 5 ya tengo todo transformado en vapor. Será la masa de vapor por el calor específico de vapor por la temperatura final, que sea la que me indiquen, menos la temperatura inicial, que en este caso es 100 grados. Así que entonces, con este esquema, con los números que correspondan, ustedes pueden resolver problemas utilizando una gráfica de calentamiento y poniendo en juego el calor, ya sea sensible, cuando se observa una variación de temperatura, o calor latente, cuando se producen cambios de estado. Otro parámetro que tenemos que definir y hablar es capacidad calorífica. La capacidad calorífica, recuerden, dijimos que era la cantidad de calor que se debe entregar a un sistema para aumentar su temperatura en 1 grado. En este caso, esto está simbolizando la capacidad calorífica molar. Para que no haya duda, se le podría poner una barrita aquí. Entonces, a presión constante, la cantidad de calor que se pone en juego en un proceso será igual a la capacidad calorífica del sistema a presión constante por el número de moles por delta T. Es decir, el hecho de que esté acá N implica que esta es la capacidad calorífica molar, por si hay alguna duda. En cambio, si el proceso se desarrollara a volumen constante, estaría hablando de Q sub B, y eso será igual al número de moles que tenga por la capacidad calorífica molar a volumen constante por delta T. Observen que la cantidad de calor depende, como la calculo, depende de cómo hago la transformación. Es decir, en el primer caso, a presión constante se calcula de esta forma. Uso esta capacidad calorífica a presión constante. Pero si el proceso se hace a volumen constante, el calor se calcula diferente. La forma es similar, pero la capacidad calorífica ahora es otra, es a volumen constante. Dicho de otra manera, voy a volver sobre esto después, la cantidad de calor puesta en juego en un proceso depende de la forma en que se hace el proceso. Concretamente nos va a interesar dos formas, que es a presión constante o a volumen constante. Y se calculan de esta manera como está aquí. O sea, si tengo un proceso o una reacción que va desde un punto inicial A a un punto final B, la cantidad de calor que se pone en juego en esa transformación depende del modo o camino en el cual fue realizada. Dicho de otra manera, la cantidad de calor puesta en juego no es una función de estado. Recuerden, una función de estado no dependía del camino. El calor, estamos viendo que sí, por lo tanto, el calor puesto en juego no es una función de estado, depende del camino. Cuando hago calorimetría a volumen constante para determinar Q sub B, se utiliza un calorímetro como este que está aquí. Este calorímetro nosotros no tenemos en la cátedra, pero sí lo van a ver en fisicoquímica. Se utiliza para determinar calor puesto en juego a volumen constante, generalmente para reacciones, por lo cual se utiliza un reactor que se llama bomba, la cámara de reacción. El volumen es constante, así que entonces está construido con un material muy fuerte, muy resistente, que resiste altas presiones, generalmente es acero, con una tapa roscada, hermética, porque aquí se va a desarrollar una variación de presión importante, de ahí el nombre, una bomba calorimétrica.
Dentro se va a producir la reacción que me interesa. Supongamos que esto fuera, por ejemplo, una combustión. Bueno, entonces tendré que poner un material aquí, que es el que voy a quemar. Tendré que inyectar comburente, en este caso oxígeno, y de alguna manera tendré que provocar la reacción que comience. Para eso se usa generalmente una resistencia eléctrica, que se puede calentar. Llegado a un determinado momento, eso provoca que comience la reacción y se produzca. Esa reacción va a generar, generalmente, variaciones de presión y sobre todo va a generar variaciones de energía, liberación de energía. Esa liberación de energía, o sea, esa energía liberada por este sistema, es absorbida por el resto del calorímetro. El calorímetro, ¿en qué va a consistir? En otra cámara que va a estar aislada térmicamente, de tal manera de que no intercambie con el entorno, no intercambie energía, y donde voy a tener generalmente agua para absorber esa cantidad de energía, un termómetro que me permite registrar las variaciones de temperatura y un agitador para homogeneizar que no se produzcan diferencias de temperatura en el sistema. Entonces, la base de esto sería que el calor de reacción, es decir, el calor liberado por la reacción que se haya producido aquí dentro, es igual al calor absorbido, o sea, en valor absoluto es igual al calor absorbido por el calorímetro. Pero si no uso valor absoluto, voy a decir que es igual al menos calor del calorímetro. Entonces, el calor de reacción va a ser igual al menos capacidad calorífica del calorímetro por delta T. Esta capacidad calorífica del calorímetro, ustedes lo van a ver ahora cuando hagamos el TP, lo van a ver como equivalente en agua del calorímetro, pero en definitiva es la capacidad calorífica del calorímetro. Es una constante que habrá que conocer, habrá que determinar, que indica qué cantidad de calorías hay que entregarle al calorímetro para aumentar su temperatura en un grado. Cuando digo calorímetro me refiero a todo lo que puede absorber calor aquí, es decir, este recipiente externo, la parte del agitador que está sumergida, la cámara, estos alambres, el termómetro, todo eso representa la capacidad calorífica del calorímetro. Una aplicación de esto es, por ejemplo, la determinación del valor combustible de los alimentos. Ustedes estarán familiarizados con, si prestan atención a las etiquetas de los alimentos, que tiene un valor calórico, que se da generalmente en calorías o kilocalorías. Recuerden lo que les dije de las calorías nutricionales. Esta kilocaloría es la caloría con C mayúscula, nutricional. O también puede ser que se den en kilojoule. Entonces, en esta tabla, de modo ilustrativo, se indica qué es lo que pasaría con los principales componentes de los alimentos. Por ejemplo, los carbohidratos. Estas columnas dan el porcentaje en masa, en composición, de cada una de estas tres cosas: carbohidratos, grasas y proteínas. Si yo tuviera 100% de carbohidratos, es decir, carbohidrato solo, el valor calórico sería de 4 kilocalorías por gramo. Es decir, que si yo quemara 1 gramo de carbohidrato, por ejemplo, glucosa, liberaría 4 kilocalorías, o lo que es lo mismo, 1 caloría nutricional. Ahora, si quemara 1 gramo de grasa, obtendría 9 kilocalorías por gramo, más del doble. Y si quemara proteína, obtendría aproximadamente lo mismo que con los carbohidratos. El resto de la tabla lo que muestra es para distintos elementos, distintos alimentos, muestra cuál es la composición que tiene en carbohidrato, en grasa, en proteína, y cuál es el valor calórico. Por ejemplo, el pan, que tiene 52% de carbohidrato, 3% de grasa, 9% de proteína aproximadamente, tiene un valor calórico de 2,8 kilocalorías por gramo. De esta manera se puede calcular cuál es el contenido calórico de un alimento.
basado se podría hacer la experiencia, medirlo directamente, experimentalmente en una bomba, como les mostré anteriormente. O si no, se puede hacer un cálculo aproximado utilizando una tabla, sabiendo cuál es la composición del alimento, es decir, cuáles son los porcentajes que tiene de carbohidrato, de grasa y de proteína, y utilizando esta equivalencia que está acá, conociendo cuántas kilocalorías se liberan cuando se quema 1 gramo de carbohidrato, 1 gramo de grasa, 1 gramo de proteína. A modo ilustrativo, para relacionarlo con algo de la vida cotidiana, nosotros cuando hacemos ejercicios, por ejemplo, cuando corremos, quemamos calorías. Estas calorías son calorías nutricionales. Por ejemplo, un corredor a una buena velocidad, una velocidad normal, un trote rápido, quema en 45 minutos 450 calorías o 500 calorías aproximadamente, dependiendo de la velocidad. Para que tenga referencia, cuando terminen de correr, piensen que esa misma cantidad es la que representan 2 medialunas. Tienen el mismo contenido calórico que lo que se quemaron en 45 minutos corriendo a paso rápido. Para terminar con esto, ya hablamos de la calorimetría a volumen constante, y ahora vamos a hablar de otra que está más relacionada con lo que ustedes van a ver en la cátedra, que es calorimetría a presión constante. Para eso van a usar un calorímetro, que es parecido al anterior, solamente que es más simple, mucho más simple. Tiene un recipiente aislado, tiene, o calorímetro en sí mismo, tiene dentro un cierto contenido de agua, un agitador que cumple la función de uniformar la temperatura, y un termómetro que permite registrar los cambios de temperatura. Una forma más casera de tener algo parecido a un calorímetro podría ser, por ejemplo, con 2 vasitos de café metidos uno dentro de otro para que sea lo más adiabático posible, que no intercambie energía, un tapón de corcho o de un material similar a este para aislarlo, un agujero para pasar un termómetro y otro para pasar un agitador. Y aquí dentro que ocurra alguna reacción a la cual le voy a medir la variación de temperatura y por lo tanto determinar el calor de verano. Para hacer estas experiencias me voy a basar, como antes les decía, tengo 2 estrategias. Una sería decir, en valor absoluto, el calor cedido es igual al calor absorbido, en valor absoluto. De esa manera, yo diría, el valor absoluto del calor cedido por el proceso que esté ocurriendo ahí dentro es igual en valor absoluto al calor absorbido. ¿Absorbido por quién? Por el calorímetro, por todo lo que forma el calorímetro, más el calor absorbido por la solución, esto que está aquí. El calor cedido, entonces, va a ser igual al calor absorbido por el calorímetro, lo voy a reemplazar por este término que está acá, que sería el E del calorímetro por delta T. Si ustedes recuerdan lo que les mostré antes, este E no es otra cosa que la capacidad calorífica del calorímetro. Ustedes van a ver que en el TP lo llamamos equivalente en agua del calorímetro, pero el sentido es igual que la capacidad calorífica del calorímetro, y es un parámetro que se determina experimentalmente o que se conoce ya, porque se ha usado el mismo calorímetro. Delta T es la variación de temperatura, y el calor absorbido por la solución será el calor específico de la solución por la masa por delta T. Si la solución no es muy concentrada, a menos que tenga ese dato disponible, voy a utilizar el calor específico del agua, que es 1 caloría por gramo grado. Si no, debería conocer este valor, que no siempre está disponible. Bien, con esto dejo este primer video y los invito a continuar mirando el siguiente.